En el video anterior les mostramos nuestra llegada a Puerto Rico y recorrimos las calles coloridas y llenas de historia de San Juan, su capital. Pero la Isla del Encanto tiene mucho más. En este video vamos a salir de la ciudad para descubrir otros rincones increíbles y también vamos a responder una de las preguntas que más nos hicieron. ¿Qué tan caro es viajar por acá? ¡Sí! Oye, bueno, mi gente, ya empezó la fiesta. GPS nos está haciendo dar un montón de vueltas en este momento porque estamos justo en horario pico. Se forman muchos tapones, así le llaman acá a los... Ay, se me fue ahora la palabra. Embotellamientos. Lo que nos ha llamado la atención del tráfico en Puerto Rico es que no hemos visto ni una sola moto. Ni una. O sea, toda la gente moviéndose en vehículos. A lo sumo algún monopatín, pero posta que no hemos visto moto y no hemos escuchado prácticamente bocinas. Y antes de volver al departamento vamos a pasar por el supermercado y aprovechar a mostrarles algunos precios de por acá. Aguacate, palta, 2. O avocado. Avocado acá. Bueno, no, acá no, en Estados Unidos. 2 por $5. Una bandejita de champiñones, $5.99. Rúcula por 113 gramos, $3.97. Algo a tener en cuenta es que acá tampoco se puede beber el agua de la canilla, entonces sí o sí hay que comprar bidón de agua. El bidón de 3.5 litros vale $1.15. Un clásico ya dentro de los precios del supermercado. Esta que viene por 1 litro 75 vale $1.45. Y esta es la cerveza clásica acá en Puerto Rico, la medalla. Esta vale $8 las 6 botellitas de cerveza. Esa que veíamos recién era la Ultra Light, esta que es la Light vale $6.99. Acá tenemos un montón de cortes de carne, aproximadamente $17 la libra, que serían unos $8-9 el kilo aproximadamente. Y esto está súper barato. Miren esta bandeja de pata muslo, 6 libras y media, que son 3 kilos aproximadamente, $11 la bandeja completa. Y por este lado tenemos huevos orgánicos, $6.20 la docena. Y para darle algún precio de referencia más, por ejemplo, un aceite de 1 litro, $1.18, $5.15. ¿Estás feliz? Lo más loco o lo más copado es encontrar los productos que uno... Nosotros siempre, como decimos, vamos viviendo un tiempo en cada país, entonces obviamente uno va adquiriendo hábitos, va encontrando productos que te gustan. Lo primero que encontré recién, que le mandé una foto a mi cuñada, porque ya le había contado eso, el suavizante para la ropa. Hay unas perlitas que las usaba cuando estábamos en Estados Unidos y solo las hemos visto en Estados Unidos. Tengo la esperanza de que en Europa las vayamos a conseguir, así que bueno, ahora no me las voy a llevar, ¿no? Pero bueno, esto también, las tortillas, esta marca nos gustaba mucho, así que vamos a llevar para hacer unas fajitas. Y de paso les digo el precio, salen $4.59 y vienen 8 unidades. Esto también extrañamos un montón. Nosotros nos comprábamos normalmente el crema y bueno, hace poquito les estuvimos mostrando en Uruguay y ¿en dónde más? En República Dominicana. En República Dominicana. $3.29 la cajita de 226 gramos. Me parece... Ya ni me acuerdo cuánto salían en los otros lugares. Me parece que en República Dominicana estaba $1.70, $1.80. Una ¿Sí? cosa así. Me parece. Lo vamos a Pongamos dejar acá clip. El queso Filadelfia, la cajita cuesta 170 pesos. Son $2.70. Esto es lo que les decía recién. Realmente es fabuloso porque, por ejemplo, en el lavasecarropas que nosotros tenemos no tiene un espacio para agregar el suavizante. Entonces, este tipo de suavizante sí se puede agregar ahí en el lavarropas. O si no también, por ejemplo, dentro del motorhome, en puñados de bolsitas hecho con esto. La verdad es que iba muy bien. O también lo usábamos como para aromatizar la casa. Así que es una de las cosas que más extraño que comprábamos cuando estábamos viajando por Estados Unidos. Y de paso, les digo el precio.
Por ejemplo, esta marca, los 257 gramos, sale $8. Esta marca de 140 gramos sale $4,95. Bueno, esta es toda la compra. Inclusive compramos casi 1 kilo de salmón rosado, una botella de vino, yogur, verduras, frutas, carne, pollo, un montón de cosas. Hemos gastado Gastamos $104. Y, por ejemplo, para darles de referencia, hoy también pasamos a comprar unas tarjetas de memoria que nos hacían falta para los equipos de grabación. Y, por ejemplo, esta de 64 GB costaba $19 y esta de 128 $27, así que como para que tengan de referencia lo que cuestan las cosas acá. Buenos días. Buenos días. Estaba concentrada preparando la palta. Tenemos desayuno listo, huevo revuelto, panqueque, tostadas, palta. Esta miel está buenísima. Juguito de naranja, café, por supuesto, pero desayunar con esta vista, no es una publicidad de tarjeta de crédito, pero no tiene precio. Vamos a desayunar y arrancar porque hoy se viene recorrido por la isla. Tenemos muchas cosas para mostrarles. Ya estamos listos, vamos a salir a recorrer. Esta vez vamos a salir para la parte este de la isla. ¿Dónde vamos, mi guía turístico? Vamos al Bosque Nacional El Yunque, uno de los lugares icónicos acá para conocer, porque Puerto Rico no es solo playas ni San Juan Viejo, así que vamos a buscar un poco de aventura. Han venido a escuchar y prepárense bien, mi gente, porque la fiesta va a empezar. Eso es. Yunque National Forest. Tenemos unos 40 kilómetros hacia allá. Miren qué pedazo de autopista, ¿eh? 3 carriles de ida, 3 carriles de vuelta, 2 carriles ahí en el costado de la salida. Disfrútalo. Muévete, mi gente, con el ritmo que te traigo. Sabroso. Estamos pasando por el primer peaje en Puerto Rico, pero bueno, este vehículo tiene el tag, así que no tenemos que pasar por la cabina. Pero vimos recién el cartel que vale $1.60. Oye, muévete, mamita, con mi salsa rumba y plena. Muévete, mi gente, con el ritmo que te traigo. Gózalo. Segundo peaje, miren, directamente son las cámaras ahí arriba que te leen la patente. Este valía $1.10. La niña, todo el barrio está gozando. Gózalo. Ya hemos llegado al Yunque National Forest. Vamos a ver si hay que pagar algún ingreso. ¿Dónde está el parqueadero? No. Cerrado por mantenimiento del 2 de septiembre Pero el centro de visitantes. al 14 de septiembre. Ah, ok. Bueno, centro de visitantes cerrado. Falsa alarma. Bienvenidos al Yunque. Pasados por agua. Bueno, no puedo bajar el vidrio para mostrarles. Bueno, vamos a poner acá un mapita. Tenemos como 13 kilómetros todavía para recorrer en vehículo por el parque. Por Dios, ¿cómo llueve? Menos mal que se largó ahora y no estábamos caminando, si no. Hay que manejar con mucha precaución porque el camino es muy sinuoso, hay algunas curvas que son bastante cerradas y es muy angosto, entonces es muy factible que te encuentres con un auto de frente y como que no es que tenés tanto lugar, digamos, no hay un lugar amplio así como para pasar. Disfrútalo. Por lo que estuve leyendo, el parque tiene varias entradas, pero en estos momentos no están todas abiertas porque en varias de ellas están trabajando, haciendo obras. Así que la recomendación es que se fijen antes cuáles son los accesos que están habilitados. Y en el cartel de información que paramos hace un ratito, decía que acá adentro no hay ningún tipo de transporte. Entonces sí o sí es un lugar para que vengas con tu vehículo o bien que coordines los servicios previamente con un guía, porque si no, no vas a tener cómo moverte. Y este área por el que estamos pasando ahora parece que es uno de los más famosos que tiene el parque, pero está cerrado por mantenimiento. Primera parada acá en el parque. Vamos a visitar la Torre Yokaju, o como sea. ¡Uy! Que se... ¡Lluvia! Bueno, me siento como en un castillo. Estamos en la torre. ¡Wow! ¡Qué buena vista! ¡Wow! Estamos metidos... Ah, mirá el mar, se ve allá.
ahora lamentablemente no alcanzamos a ver porque están las nubes súper bajas, pero desde acá se podrían ver el pico de El Yunque y los Picachos, que son los puntos más altos acá dentro del bosque. Ya estamos en zona de caminatas. Nosotros estamos acá. Vamos a hacer esta caminata a ver esta torre. Que tiene una distancia de 1,3 kilómetros y se estima que son unos 45 minutos. Y después vamos a ver si podemos hacer toda esta ruta en auto y llegar hasta el pico El Yunque, porque el sendero dice que está cerrado, pero yo ponía el GPS y en auto no me manda. Así que bueno, primero vamos a caminar un ratito y después vemos si seguimos más adelante. Se podrán imaginar cómo está la humedad después de la lluviecita esa que tuvimos recién. Creo que más bosque tropical que esto no se consigue. Hemos llegado. Nos agarró un poquito de llovizna del camino. Vamos a seguir subiendo. Sí, no solo la llegada, sino que hay que ir arriba de la torre. Hemos llegado finalmente acá a la cima de la torre. Recién buscamos, porque digo, habrá sido parte del fuerte también esto, pero no, son torres que construyeron acá en el parque para poder tener una mejor vista del océano y de los alrededores, siempre y cuando el tiempo lo permita. O sea, llegamos hace unos 10 minutos creo y estamos esperando a que se despeje. De a ratitos por ahí se van las nubes, logramos recién ver el mar, pero se vuelve a tapar. Miren, para este lado se despeja un poco, para allá también, pero están viniendo muchas nubes de aquel lado. De regreso nos agarró la lluvia, nos refugiamos ahí un ratito, paró, nos permitió llegar a la camioneta y apenas nos subimos se largó de nuevo con todo. Así que nosotros ya estamos emprendiendo el retorno. Lo que no les dijimos es que no tiene costo de ingreso. Todo está muy bien señalizado. Sí, la recomendación es que vengan con calzado adecuado para hacer caminatas. Un impermeable no está de más porque les va a agarrar lluvia seguramente, porque esto es un bosque tropical lluvioso, el único en esa categoría de Estados Unidos. Así lo dice su página. Cuando les decimos que llueve, llueve, ¿eh? No, le hizo honor al nombre del bosque este, fue tremendo. Miren, no para, o sea, pero es tremendo el aguacero. Increíble, salimos de la zona del parque que está un poco más alta y fíjense cómo está acá. Si bien hay algunas nubecitas, pero nada que ver con la lluvia que estábamos teniendo hace 5 minutos atrás. Vamos a aprovechar a recorrer esta zona de la isla. Apenas salís del parque hay un montón de locales de comidas, de regalos y se nota muchísima gente haciendo turismo por acá. Vamos a hacer una parada en esta zona que es bastante conocida aparentemente porque de hecho habían varios carteles ahí en la ruta que decían kioscos balneario y a esta zona se le llama los kioscos de Luquillo y son un montón de puestos. Leímos que habían como aproximadamente unos 50 con un montón de opciones de lugares para comer y también vimos como para comprar ropa y no sé si habrá tipo souvenirs y ese tipo de cosas, pero por lo menos para comer es una parada muy típica por acá. Me parece un buen plan venir a este lugar. Por un lado, la playa que se ve re transparente. Por el otro lado se ve súper amplia, hay un montón... Ah, no iba a decir juegos, pero no. Ah, no, son los... Son las casetas de los guardavidas. No estuve en Miami, pero he visto fotos y son re de las playas de Miami. Ah, esos cositos. Tenemos pendiente ir. Bueno, acá, como decía acá recién, pegado a la playa están todos los kioscos. Bueno, vos dijiste que había ¿cuántos? ¿70? 50 supuestamente. Mira, ese dice kiosco número 58.
Así que creo que es un buen plan. Buen lugar, fácil de estacionar, playa amplia y lugares para comer. Vamos a comer algo, por favor, tengo un hambre. Primero, lo primero. Es impresionante la cantidad de opciones que hay para comer. Vamos a ver si le mostramos algún precio. Recorrimos unos 6 o 7 puestitos y como que la comida se repite bastante. Hay como empanadas o pasteles. Miren, eso parece tener plátano. Esto debe ser como lo que probamos en República Dominicana, que eran las bolas de yuca. Miren, esos sanguchitos de camarones. Sí, mira, en este lado dice rellena de yuca y carne y este de carne. Como le veníamos contando, los precios acá en Puerto Rico son un poco más caros. Por ejemplo, se puede comer medallón de cerdo, $20. Una pechuga de pollo, $21. Nosotros, como les contamos el otro día, con el calor nos da poco hambre. Vamos a pedir algunas cosas para picar. Viene un plato que se llama Sample Boricua, que es como un mix de cosas, así que vamos a probar. Que sale $14.75. Con tus labios que vale mucho pena. Todo frito. Le preguntábamos recién al chico si efectivamente todas estas cosas son típicas de acá y nos dijo que sí, que normalmente los puertorriqueños no es que lo comen todos juntos, sino es como que se juntan y dicen, bueno, vamos a hacer o unos quesos fritos o algún plan de esos. Acá pedimos una arepa que me dijo que no tiene nada que ver ni con la arepa colombiana ni con la arepa venezolana y que es algo como muy típico para tomar en la mañana junto con un café. Viene una regular, que esa no sé de qué es, y esta es de coco, nos dijo que esta era más rica. Y acá tenemos queso frito. Ay, me olvidé el nombre. Esto es de maíz. Sorullitos de maíz. Dijo que esto también suelen venir como con queso adentro. Acá tenemos palitos de yuca. Esto nos dijo que eran unos tacos de pollo. ¿Este qué era? Croquetas de jamón. Esto, cordon bleu, que es pollo con jamón y con queso. Y me olvidé que tenía este. Buñuelos de plátano rellenos con ternera. Así que la verdad, todo lo que hemos probado hasta el momento, muy rico. Y lo mejor es la vista al mar que tenemos. Vamos a bajar el ventilador para hablar. Marca 110 grados Fahrenheit, marcaba recién. Cuando uno mira el pronóstico en el celular, marca 30 grados. Para mí Pero, hacen 60. O sea, cuando miro la sensación marca lo mismo, dice 30. De todos modos está la advertencia del calor, que se espera que dure hasta hoy a las 17 horas. ¿Será por la humedad? A ver cuánto hay de humedad. No, es tremendo el calor que hace. Humedad, 71% de humedad. El tema es que llega un momento, un punto en el que no disfrutás, o sea, estábamos comiendo, de por sí que no teníamos como tanto hambre, hace tanto calor que no corre una brisa de aire que es, vamos a la camioneta con aire acondicionado. Tenemos mucho por recorrer todavía, allá vamos. Nos vinimos hasta Fajardo porque este lugar es bastante famoso por dos razones. Una, porque desde acá salen las navegaciones, los ferries que te llevan a la isla Culebra o a Vieques, dos playas sumamente importantes, famosas acá en Puerto Rico, que en esta oportunidad no las vamos a poder conocer. Es la excusa perfecta que nos va a traer en otra oportunidad para venir a conocerlas. Y por otro lado, porque acá se pueden hacer algunas excursiones en la noche en kayak para ver luminiscencia, y no estamos de suerte en estos momentos porque si bien es algo que se puede hacer durante todo el año, lo recomendable es hacerlo en noches donde no haya demasiada luminosidad, con lo cual sería ideal los días de luna nueva, y nosotros estamos justo llegando a los días de luna llena, entonces al haber tanta luz en la noche no se permite apreciar la maravilla
maravilla de la bioluminiscencia. En nuestro caso tuvimos la suerte de ver muy poquitito cuando estuvimos viajando por Cabo Polonio en Uruguay. Lo que sí yo no recuerdo si lo alcanzamos a filmar, pero bueno, vimos ahí algo y fue muy lindo. Así que también nos quedará pendiente para hacer en otra oportunidad acá en Puerto Rico. Miren la cantidad de barcos, yates, veleros. Gigante el puerto este. Ya pasamos otra parte antes. Hay como unas camas ahí, me las llegué a ver que como que las apilan. Acá se ven, miren, como que las apilan una arriba de la otra. Hay como 3 niveles. Y ya de regreso al departamento decidimos hacer una nueva ruta para no aburrirnos. Así que estamos yendo rumbo para el sureste y vamos a hacer toda esta vuelta. Le vamos a dejar un mapita por acá. Todo eso que se ve ahí atrás, esa montaña boscosa, es el yunque que estuvimos visitando esta mañana. Ahora lo que vamos a hacer es rodearlo. ¿Cómo nos gusta manejar, no? Nos encanta. Para nosotros es como el mejor plan en un destino, contar con un vehículo y salir a recorrer, porque sentimos que conocemos más así. No sé si más, pero es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, yo creo que es la forma de conocer bien la cultura local y la idiosincrasia del lugar, ir en el auto, parar, comer en un lugarcito que encontraste. No significa que sea la mejor manera ni es lo que a nosotros nos resulta, digamos. Como siempre decimos, hay tantas formas de viajar como personas en el mundo, lo importante es que a uno se sienta a gusto de la manera con que lo hace. La verdad que con estos paisajes que tenemos por acá, está hermoso. Aunque a lo largo del camino observamos varias plantaciones, menos del 1% del PBI proviene de la agricultura, aunque tiene gran valor cultural e histórico. La mitad de la economía se basa en la industria, con especial desarrollo de productos farmacéuticos. Si bien la industria del turismo está en alza, actualmente representa solo un 5% del PBI de Puerto Rico. Ya estamos de vuelta por San Juan. Hemos venido al shopping, así conocemos shopping de Puerto Rico y también le mostramos algún precio de por acá. En este shopping hay cine. A ver si podemos ver los precios. Bueno, ahí se ven. Una entrada para adulto, 9,25 y una sala en 3D, $11. Por todo lo que hemos visto, la tecnología vale exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Miren, por ejemplo acá, un Samsung S25 Ultra de 256 GB, $1.299. Y por ejemplo, estas zapatillas, que digamos es un local que con precios normales, digamos, no es un outlet, valen $109. Hemos venido al shopping en realidad porque nuestro termo pierde, la tapa chorrea. No pierde. ¿Cómo que no? La tapa del termo perdía. Bueno. Y entonces, Cuando fuimos a Buenos Aires, conseguimos unas tapas nuevas. recontra barata, recontra trucha, obviamente. Y esta no pierde. Pero la fuerza que hay que hacer para cerrarla y abrirla, Entonces no puedes usar el termo. Entonces hemos venido a ver si encontramos una tapa nueva para el termo. están muy de moda estos termos. Para darle el precio, valen $50 el vaso térmico. Y para dar de referencia, una camisa Columbia, $46,99. Mira qué gafas. Me quedan medias grandes igual, pero muy baratas. $22 y el segundo par a $15. Vamos a darles el precio de algo que se encuentra en todos lados. $50. El modelo clásico de las Crocs. No conseguimos la tapa al final, así que vamos a tener que seguir buscando. Esperemos encontrar pronto una porque nos hace renegar mucho todos los días y ustedes saben que el mate es parte de nuestro
día a día. Momento de la cena. Como cada vez que nosotros tenemos departamentos de este estilo, aprovechamos a dejar todas las computadoras, nuestro espacio de oficina ahí en la mesa y ocupar la barra para comer. Y en la pieza, las cosas de la pieza, en el baño, las cosas del baño, tenemos todo desplegado, cosas que en el motorhome no podemos hacer. Se acaba esto además, o sea, Queda re poquito. se acaba. Tenemos fecha para ir a buscar el motorhome. Hoy nos llegó el mail de la empresa que se encarga de recibirlo en Bélgica. Y en 7 días, a partir de hoy, tenemos fecha para ir a buscar el motorhome. Crucemos los dedos de que todo siga tal lo previsto, se mantenga todo. Así que vamos a aprovechar a cenar y ver una serie. Y el día de hoy estuvimos trabajando en la mañana y decidimos bajar a almorzar a la playa. Miren, en el complejo también hay pileta. Nos vamos a despedir oficialmente del Caribe. ¿Estás listo para eso? Los vamos a extrañar, ¿eh? Igual estoy deseando un poco de frío ya. Tanto calor, 25 días de calor, más, como 30 días, no sé, un montón estuvimos por acá. La verdad que está como para ponerse Un abriguito. No sé si para ponerse un abriguito, para no tener calor. Los departamentos de los chicos los tienen sumamente equipados. Estuvimos recorriendo por otros departamentos que tienen acá y en todos hay reposeras, sombrillas. Acá había un bolso térmico, así que hemos traído la comida refrigerada. Sí, hay mucho viento, ¿ah? Sí, está reventoso hoy. Miren lo que es esto. Estamos a los pies del edificio. Voy a aprovechar a contarles algunas cositas más de curiosidades que nos han contado los chicos respecto a Puerto Rico. Una de las cosas que nos decían es cómo uno necesita hacer mantenimiento todo el tiempo porque es tanto el calor, el viento, la humedad, que todas las cosas requieren mucho mantenimiento. Y de paso, les muestro, miren, ese cerramiento blanco que ven ahí, el departamento de abajo también lo tiene, este por acá que se ve en negro. Nos decía que lo vamos a encontrar en muchos de los edificios porque es lo que usan para proteger cuando se avecina un huracán. O por ejemplo en el departamento que estamos nosotros, ese nos decían que no tiene porque hoy en día ya hay unos vidrios que son sumamente gruesos que resisten, entonces no hace falta cerrar con esas persianas, pero bueno, si ven en los departamentos es por eso. Por acá estamos listos para disfrutar con esta increíble vista nuestro último almuerzo en la playa. Decidimos no armar la sombrilla porque hay mucho viento. Hay unas personas por allá que los vi recién corriendo porque se les había volado la sombrilla. De hecho hay personas haciendo kitesurf. Por suerte encontramos acá una sombrita a las palmeras que está espectacular. No puedo creer que ha llegado el día que estamos armando los bolsos para irnos a Europa a buscar el motorhome. Nivel de ansiedad. En realidad es un mix de ansiedad, pero a la vez de terminar de hacer todas las cosas que tenemos pendientes para hacer, que salga todo bien y ¡ay, no! ¡Nos vamos a Europa! Vamos a calmar esta ansiedad. Con un dulce de leche. Anita y Jerry nos habían dejado, no saben la cantidad de cosas en la heladera. Y entre eso, un dulce de leche y nos dijo, o sea, disfruten de sabores como estos. No hay nada mejor, así que para calmar la ansiedad. Here calling my name. Life won't be the same. She's worth more than all the gold. Ya estamos en el aeropuerto. Le dejamos un agradecimiento gigante a Jede y Anita, que nos han recibido de una manera hermosa. Nos han venido a buscar al aeropuerto, nos prestaron el departamento, el auto. Son un amor de personas. Hemos compartido unos días muy lindos con ellos. Tienen algunos departamentos para alquilar por Airbnb por acá. Los vamos a dejar en la descripción de este video. Así que si alguien está por venir a Puerto Rico, es una excelente opción. Y todo este viaje por el Caribe ha llegado a su fin y finalmente estamos a punto de tomar un avión para irnos a Europa. La verdad es
que han sido 4 semanas maravillosas. Esperamos que hayan disfrutado de todo lo que fue esta serie de República Dominicana y de Puerto Rico, que sin dudas vamos a volver. Nos quedaron muchos lugares por conocer, así que en otra oportunidad volveremos, pero ahora ya es momento de irnos para Europa. Así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios un mensajito con buenas energías, buenos deseos para poder arrancar esta nueva etapa por Europa. Los leemos en los comentarios y gracias a todos por habernos acompañado todo este tiempo recorriendo América, Europa, allá vamos. Stumbling down the road with a thorn in my gap. So I'm leaving.